Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar con el taller online de crochet. Vamos a empezar, como vieron, tengo dos tipos de hilados con sus correspondientes agujas, ¿sí? En este caso tenemos un hilado, una lana semigorda, ¿sí? En la cual vamos a usar una aguja número 4, ¿sí? Y les paso a decir las partes de la aguja. La aguja tiene una cabeza, que es este gancho, el cuerpo, donde normalmente agarramos la aguja, y el largo. En este caso les voy a mostrar, vamos a trabajar con este hilado, con la lana semigorda, y vamos a dejar a un lado este que es un hilo peruano, ¿sí? Un hilo de algodón semisintético, que tiene una trama totalmente distinta porque no tiene pelitos, no sé si se puede ver, ¿sí? No tiene ningún pelito, y en la cual yo estaría usando una aguja de 3, ¿sí? 3 centímetros. Este tipo de hilado lo vamos a usar en otros casos para tejidos de verano o para inviernos livianitos o para cosas que tienen que ver con que se puedan lavar, ¿sí? Una carpetita, una agarradera, un individual. Usaríamos hilos de algodón que son más fáciles de lavar. En este caso, salvo que lo pongamos con lavandina, no va a perder el color, ¿sí? Pero en los hilos de algodón teñidos a mano o caseros o teñidos naturales es probable que pierdan un poco del color. La diferencia con la lana, que es la que estamos por usar ahora, la lana suele tener pelitos, ¿sí? No sé si se pueden ver bien, igual si ustedes tienen la lana en sus manos la van a poder ver. Tiene una textura que tiene como pelitos, ¿sí? Que normalmente esto se usa para tejidos de invierno, para gorros, para bufandas, para buzos, para lo que sea. Vamos a empezar en principio por cómo agarrar la aguja, ¿sí? Bueno, yo soy diestra, con lo cual mi mano hábil va a ser la derecha, y yo normalmente tomo la aguja asegurando el hilado, asegurando de la siguiente manera. Normalmente engancho en este lado, paso mi dedo, ¿sí? Y me queda la lana arriba. Este sistema se dice sistema ¿cómo es esto? Del dedo corazón, que es este de acá, ¿sí? Hay otra forma de agarrarlo que es desde el dedo del medio, que es la misma historia, lo único que vas tejiendo con este dedo, ¿sí? Esto es un tema de comodidad. Cada una agarra el hilo y lo tensiona dependiendo de la comodidad. Se van a ir dando cuenta de qué manera les queda más cómodo a ustedes. Yo, como vuelvo a decirles, los agarro desde el lado del sistema del corazón. Con lo cual me permite mover esta mano, ¿sí? Y el hilado e ir moviéndolo. Bueno, vamos a empezar. La aguja yo la agarro como si fuera un lápiz. Hay gente que la agarra de otras maneras y se acerca. La realidad es que hay que tratar de agarrarla de acá, ¿sí? ¿Para qué? Para que te vaya dando movilidad y puedas tejer cómodamente. Cuanto más te acerques, más difícil, o sea, no va a ser más difícil, pero vas a tener poca forma de trabajar, porque tengan en cuenta que cuando tenemos que generar un punto, tenemos que tejerlo y demás, estamos metiendo la aguja y si yo estoy muy cerca me estaría chocando, ¿sí? Así que vamos a empezar. En principio vamos a tejer lo que se llaman cadenas, ¿sí? El primer punto base es cómo tejemos una cadena. Vamos a hacer un nudo corredizo. Aquellas personas que ya lo sepan hacer es mucho más fácil, para otras es lo siguiente. Lo voy a poner acá en la mesa a ver si les queda más cómodo de entender. Lo que hice fue pasar una orejita, ¿sí? Una orejita, y lo que voy a hacer es pasar este hilo, ¿sí? El que tengo de este lado cortito, por abajo. ¿Vieron? Voy a tomar
este hilo que me quedó abajo y voy a juntar, voy a cerrar, ¿sí? Esto es un nudo corredizo, ajusta desde el lado más cortito. Si ustedes hubieran hecho al revés, es probable que ajuste desde el lado más largo. Entonces, voy a poner la aguja, ¿sí?, por el medio de este nudo corredizo y lo voy a cerrar. No lo voy a cerrar fuerte, porque yo tengo que poder trabajar, ¿sí?, meter hilo, lana en este caso, a través de este agujerito. Si yo este agujerito lo hago muy chiquitito, va a ser difícil y se va a trabar en la aguja, ¿sí? Así que volvemos. Vamos a hacer un nudo corredizo. Voy a hacer una orejita, ¿sí? Voy a pasar el hilo que está delante por abajo y lo voy a sacar, ¿sí? Una vez que lo tengo así, voy a tirar y ahí se va a ir cerrando. Para ajustarlo, ajusto desde el lado chiquitito, en este caso, ¿sí? Una vez que ya lo tengo, lo que voy a hacer es empezar con las cadenas. La puntada básica de cadena es la siguiente. Voy a ir, ¿sí? Tengo la aguja ahí, ¿se ve bien? Bueno, tengo la aguja, ¿sí? Voy a agarrar, voy a pasarla por el medio, voy a agarrar el hilo que es el que está en donde está mi ovillo, el hilo largo, el cortito me queda para afuera, ¿sí? El hilo largo con la aguja y con el gancho de la aguja lo voy a pasar hacia el otro lado, ¿sí? Vamos de nuevo. Voy a ir hacia la hebra larga, voy a engancharla con el gancho de la aguja, ¿sí? Y la voy a pasar por el medio del circulito, por el medio del ojo, ¿sí? De nuevo, voy a ir a la hebra larga, engancho, ¿sí? La hebra larga la paso por pegadita a mi dedo, ¿sí? No por arriba, por abajo. O sea, tengo la hebra pegada a mi dedo, meto la aguja en el medio de mi dedo y de la hebra y la traigo hacia el otro lado, pasándola por el ojo del agujerito. Vamos de nuevo, ¿no? Sí, nuevamente. Tengo la hebra en mi dedo, pegada a mi dedo. Lo que voy a hacer es pasarla, ¿sí?, entre mi dedo. La aguja la pasé entre mi dedo y la hebra larga. Voy a traerla con el gancho hacia el ojito de mi tejido. Esta puntada que se ve ahí se llama cadena. Esto que venimos haciendo, de lo mismo, de tomo hebra larga, ¿sí? Hebra larga, paso por el ojo del punto anterior, son cadenas, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer, una de las puntadas que vamos a hacer hoy. Vamos a tejer un par de puntadas de cadenas al aire, ¿sí? Estas son las cadenas. ¿Se ve bien ahí? Bien. ¿Cómo la vamos a contar? ¿Sí? Porque esto es importante. Nosotras, en principio, estamos tejiendo cadenas al aire, ¿sí? Pero vamos a tener que poder contarlas para los proyectos que querramos hacer. Entonces, voy a contar. Si ustedes se fijan, la cadena tiene un derecho y un revés. El derecho parecen pequeñas V cortas, ¿sí? Esas V cortas que yo veo acá son las cadenas, ¿sí? El frente de la cadena. El revés de la cadena parecen como olitas, ¿sí? Como circulitos. No se ve la V corta. Entonces, el frente de mi tejido de las cadenas es esta V corta que ustedes pueden ver acá. Bien, entonces vamos a contabilizar las cadenas.
las cadenas se contabilizan desde estos piquitos. Entonces yo acá tengo una cadena, 2 cadenas, 3 cadenas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este nudo, ¿sí? Podemos elegir tejerlo o no. En principio, acá tengo la cadena, 11 cadenas. Ya este espacio no lo voy a tejer porque no es una cadena, es un nudo. ¿Se entiende? Entonces, si yo vengo desde el lugar que arranqué, este nudo no lo voy a contar y voy a contar a partir de la primera B corta que veo. 1, de nuevo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta no la cuento porque la estoy tejiendo. Así que hasta ahí estamos. Una de las cosas que yo voy a hacer ahora va a ser cerrar esta hilada de cadenas para que la vean y podamos trabajar. Yo ya corté el hilo. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es lo mismo que veníamos haciendo, es pasar esta hebra que ahora es cortita, pasarla por el centro de mi cadena y tirar. De esta manera me queda una cadena, una serie de puntos cadena tejida, ¿sí? Bien, este va a ser nuestro primer ejercicio. Les voy a pedir a todas que se vayan animando, que cuando tejan estas cadenas o estos ejercicios me manden una imagen para ir chequeando que lo estamos haciendo todas bien, ¿sí? Vamos a continuar entonces. Vamos a volver a hacer, ¿sí?, un punto corredizo, ¿se acuerdan? Yo lo pongo sobre la mesa para que lo puedan ir viendo. Voy a hacer una orejita y la parte más cortita la voy a pasar por abajo, ¿sí?, de esta manera, y la voy a traer hacia adelante. Voy a cerrar este punto, voy a poner la aguja en el medio y voy a tirar desde la parte cortita, que es la que me ajusta la cadena, ¿sí? Acá yo ya tendría lo que sería el punto de inicio. Vamos entonces, vuelvo a decir, yo ajusto con el dedo del corazón, ¿sí?, y paso el hilo para arriba. Vamos a tejer entonces 10 cadenas, ¿sí? De nuevo, ¿se acuerdan? Agarro el hilo que está sobre mi dedo, lo paso para el otro lado. De nuevo, hilo sobre mi dedo, lo paso. Hilo largo sobre mi dedo, lo paso. Ya hasta ahí voy llevando 3 cadenas. Vamos a tejer 10 cadenas, ¿sí? 3, vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. ¿Estamos? Ahora lo que vamos a aprender es el punto raso o el punto enano, ¿sí?, que es lo siguiente. Yo ya conté 10 cadenas, ¿sí? Mi base van a ser 10 cadenas. Ahora, como tengo que ir para arriba, voy a tejer una cadena más, que es la que me va a permitir girar el tejido, ¿sí?, para poder trabajar de esta manera. Entonces, yo hasta acá tengo 10 cadenas, ¿sí? Lo que voy a hacer es irme voy a subir una cadena más para poder girar el tejido o tejer para allá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a picar en el medio de la B corta del punto cadena anterior, voy a pasar hacia afuera, hacia el otro lado, ¿sí? Y a diferencia de la cadena que yo venía y me metía acá y daba vuelta, lo que voy a hacer es agarrar el hilo como se presenta y lo voy a pasar para este lado. Voy a tener 2 orejitas, ¿sí? ¿Cómo termina este punto? Este hilo que ya tenía lo paso hacia la cadena que venía de aire. Entonces, pico en el medio de la cadena, paso, tomo hilo con el gancho de la aguja, lo paso primero de un lado y después hacia el otro, ¿sí?
Esto es un punto raso. Es un punto que se ve que no tiene ni dimensión ni volumen. Entonces, vamos de nuevo. Pico en el medio, ¿sí?, de las dos cadenas, de la cadena, perdón. Paso un hilo, ¿sí? Y esta orejita la paso automáticamente por el otro lado. Un detalle importante es no tironear del hilo, ¿sí? No tironear de la lana. ¿Por qué? Porque si yo le doy mucha tensión, esto se queda todo apretado. Entonces vamos de nuevo. Pico en el medio, salgo y esta orejita la paso directamente al otro lado. Pico de nuevo, ¿sí? Y esta orejita pasa directamente a esta cadena que yo ya tengo montada. De nuevo, pico en el medio de las dos cadenas, ¿sí? Y este hilado pasa directamente. Vamos otra vez. Pico y pasa directamente al otro lado. Y así voy a hacer las 10 cadenas que yo tenía, ¿sí? Vamos a trabajar de esta manera. Llego a la última cadena, ¿sí? Traten de que sea en el medio, ¿sí? Y voy a pasar la cadena al final. Fíjense cómo yo a propósito usé distintas tensiones, ¿sí? Acá cuando venía más flojito van a ver que la tensión me permite que tenga un volumen. Acá cuando empecé lo hice súper ajustado a propósito para que vean que no queremos que quede así. Lo que queremos es que nos quede suelto, ¿sí? Entonces vamos a practicar de esta manera. Vamos a hacer una cadena al aire. Esto se llama cadena al aire. Voy a rotar mi tejido, ¿sí? O sea, yo voy a empezar a ver la parte de atrás y lo que voy a hacer es meterme en estos piquitos, ¿sí? ¿Vieron? Este piquito que está acá, ¿lo vieron? Bueno, voy a entrar en este piquito y voy a hacer lo mismo que venía haciendo antes, dándole la flojedad al tejido para que me quede elevado, ¿sí? Vamos a seguir practicando el mismo punto, todo lo que es el punto raso. ¿Bien? Yo lo hago en dos partes para que ustedes lo puedan ver y les resulte más cómodo, ¿sí? Entonces, voy a picar en este punto, a ver si se ve ahí, ¿sí? Que es la unión de mis cadenas anteriores. Entonces, punto raso, le doy flojedad al hilo. Si yo tensiono me va a quedar raro, ¿sí? Y va a ser más difícil identificar dónde tengo que picar, ¿sí? Dónde me tengo que meter. Entonces, casi hago un punto que no tenían que, todavía no íbamos a aprender. Vamos a picar de un lado, salgo, le doy flojedad, sí, siempre al hilado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no acá es donde vamos a tener problemas para entrar y para pasar el hilo, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, vamos. De nuevo, ¿sí? Al principio no desesperen si consideran que esto es un bodoque de hilo y demás. Suele pasar, no se pongan nerviosas. Es cuestión de práctica, ¿sí? Nada, es hasta que una le toma el ritmo a esos movimientos, a esos espacios, sabe dónde mirar, empieza a darse cuenta de cuán flojito tiene que tejer, ¿sí? Y ahí vamos a ir dándole flojedad. Voy a cerrar esta, ¿sí? Acá ya hicimos casi 3 puntos. Voy a cortar, paso una cadena y cierro. ¿Estamos? Vamos a volver como último. Vamos a hacer nuevamente un nudo corredizo, ¿sí? Vamos a darle más espacio. Nudo corredizo, paso la hebra corta, ¿sí? Hago el nudo, pongo la aguja y cierro. Recuerden no ajustar demasiado. Entonces, vamos nuevamente. Vamos a tejer 10 cadenas al aire, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cadenas al aire.
voy a hacer una más para poder venir y empezar la hilera de mis 10 cadenas, ¿sí? De mis 10 puntos rasos. De nuevo, pico en el medio de la B, saco, hilo y lo paso, ¿sí? El primer punto siempre va a quedar un poquito más enano que los últimos. ¿Por qué? Porque es el punto de unión, pero no hay que hacerse tanto problema por ese punto. Voy a picar en el medio, en el nudo siguiente, ¿sí? Y voy a sacarlo. Acá es donde yo les pido a todas que por favor no ajusten demasiado. ¿Por qué? Porque cuando ajustamos, acá es donde empieza a quedarnos más petizo el tejido, ¿sí? Pico en el medio de la B corta, de mi cadena, paso la hilada, el hilo, le doy flojedad, ¿sí? Y sigo. ¿Vieron cómo va quedando? Bueno, lo mismo. En este caso, siempre tratando de tener la misma tensión, ¿sí? Lo mismo, voy a pasarlo, ¿sí? Por el medio de la B y va quedando. Cuando ya están más cancheras, este punto es solo de un movimiento, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo voy a pasar de este lado, entre 1 y 2 movimientos si quisieran, siempre lo mismo, ¿está? Paso por el medio, paso por el medio, paso por el medio de la B y tengo un cordón cerrado que es de punto raso. En la clase lo que hicimos fue aprender a hacer nudo corredizo, cadenas del derecho y ver cuál es el revés. E hicimos toda una hilera de punto raso, ¿sí? Y acá la duplicamos y vimos los defectos que podemos tener. Bueno, esta es la primera clase que vamos a tener. La semana que viene vamos a seguir practicando cadenas, punto raso y le vamos a sumar nuevos puntos para que vayamos aprendiendo entre todas las técnicas bases y básicas del tejido a crochet. Les mando un beso y las espero la semana que viene a esta misma hora.